Imagina ser una madre de 6 hijos, muy religiosa, la cual siempre recibe halagos de sus familiares y amigos, de lo bien educados que están sus hijos. Un día, por azares de la vida, te topas con YouTube, el contenido familiar. Dices, yo tengo algo que aportar. Abres tu canal de YouTube, empiezas a subir contenido familiar, donde empiezas a contar las intimidades de tus hijos, y llega un punto en el que te das cuenta que entre más polémico y más morboso, más vistas. El canal crece, llegas a tener cierta reputación. Llegan las marcas, managers, millones de vistas. Entre más estricta seas con tus hijos, tienes más vistas. Hasta que llega un punto donde cruzas todos los límites y terminas con una sentencia de 60 años en la cárcel. ¿Cómo sucedió? Este es el caso de Ruby Franke. Hola Malover, ¿cómo estás? Para el video del día de hoy vamos a estar hablando del caso de Ruby Franke. Ruby Franke era una creadora de contenido, una videoblogger familiar, la cual tenía 6 hijos, sí, escuchaste bien, y el nombre de su canal era 8 Passengers, es decir, 8 pasajeros, porque nos narraba la vida tanto de ella, de su esposo y de sus 6 hijos. Carrie Franke nació en el 2003, Chad Franke nació en el 2005, Abby Franke nació en el 2007, Julie Franke nació en el 2009, Russell Franke nació en el 2011, Franke nació en el 2013. Junto a su esposo Kevin Franke, quien eran los dueños del canal, por decirlo así, bueno, pues nos narraban las aventuras de sus 6 hijos y a este punto dirías, ¿cuál es el problema? Eran 6 hijos, había mucho contenido y parte de eso era el problema. También nos mostraban su vida al ser una familia mormona de Utah, con reglas muy estrictas para sus hijos, y una de ellas era el no poder utilizar redes sociales ni celulares hasta la edad de 13 años. Sí, era un poco irónico que desde el parto, desde el embarazo, desde el nacimiento, algunos estuvieron sobreexpuestos, pero no los dejaban utilizar redes sociales. El canal y los castigos. El canal 8 Pasajeros se volvió viral durante la pandemia, ya que en la pandemia pues todos vivimos un encierro y los canales familiares, los canales de videobloggers explotaron, y en específico el de ella no era nuevo. Sin embargo, con el encierro, bueno, pues muchas personas empezaron a percatarse de cosas que no estaban como tan bien, ya que Ruby Franke pues los hacía pasar castigos extremos a sus hijos por la nada. Realmente tenía un tipo de maternidad muy estricta que al final de cuentas pues rayaba en lo autoritario. Castigo extremo a Chad. Uno de los castigos más criticados fue cuando Ruby reveló que Chad, su hijo mayor, había sido obligado a dormir en el piso durante meses como castigo por un mal comportamiento. También lo envió a un campamento de comportamiento juvenil, lo cual despertó preocupaciones sobre si las medidas eran demasiado severas. Negarle la comida a Eve en la escuela. En uno de sus videos, Ruby mencionó que había olvidado empacar el almuerzo de su hija menor, Eve, y que la escuela le había llamado para pedirle permiso para darle comida. Sin embargo, Ruby dijo que no. Se negó a permitir que le dieran de comer, explicando que eso ayudaría a enseñarle a ser responsable. Este incidente fue muy criticado, ya que muchos lo consideraron una forma de negligencia. Eliminación del dormitorio de Russell. Ruby comentó en otro video que había retirado todos los muebles del dormitorio de su hijo Russell como castigo y que no le permitiría dormir en su habitación. Esto generó gran indignación, ya que los espectadores lo consideraron un castigo extremo e inapropiado para un niño de su edad. Otra de las situaciones polémicas fue cuando hizo un video donde nos mostró la primera depilación de sus hijas. El divorcio y la llegada de Judy. Dada esta situación y que el canal, bueno, pues era muy viral, había mucho hate, había mucha exposición, tanto de los niños, había muchas críticas, había muchas situaciones las cuales yo creo que como creadora de contenido le empezaron a pesar. También empezaron a pesar en la familia y empezaron a pesar en el matrimonio. Por ello hubo un alejamiento de Ruby Franke con Kevin Franke, quienes no como tal se divorciaron, sin embargo sí hubo una separación donde él en el 2023 se alejó de ella y de los niños. A la par de que su esposo y ella se alejan, se separan, ella también se empezó a alejar de su familia.
siendo así que sus hermanas también eran videobloggers y hubo un alejamiento muy evidente. Este alejamiento también dio la casualidad que se dio cuando llegó Jodi Hildebrandt a su vida, quien, bueno, pues era una consejera, una persona muy importante en la religión mormona con la cual se asoció, y en esta religión pues básicamente empezaron a dar cursos, empezaron a tener una empresa que se llamaba Connections, en las cuales, bueno, pues ellas daban clases de cómo castigar a tus hijos, de cómo meterlos en cintura y todo este tipo de contenido. Si bien es cierto que Ruby Franke ya era un poco autoritaria, ya era un poco ruda con los castigos de sus hijos, al final siempre se quedaba como en esta línea y no pasaba a más. Sin embargo, cuando llegó Jodi a su vida, ahí es donde los castigos fueron mucho, pero mucho más severos. El arresto. El arresto de Ruby Franke y Jodi Hildebrandt ocurrió el 30 de agosto del 2023 en Utah, Estados Unidos, tras una serie de preocupantes denuncias de abuso infantil. La policía intervino después de que uno de los hijos de Ruby lograra escapar de la casa de Jodi y pedir ayuda a un vecino. Este niño estaba visiblemente desnutrido y presentaba heridas abiertas y signos evidentes de maltrato físico. El niño informó que otros menores también estaban en peligro en la casa de Jodi Hildebrandt. Al investigar, las autoridades descubrieron evidencia de abuso infantil y negligencia, lo cual llevó al arresto de ambas mujeres. Tanto Ruby como Jodi enfrentaron cargos de abuso infantil agravado y todos los hijos de Ruby fueron puestos bajo custodia del Estado. Declaraciones de la sobrina. Después de que ellas fueran arrestadas y toda esta polémica se volviera viral, bueno, pues salió la sobrina de Jodi Hildebrandt a dar su testimonio, a dar declaraciones de que pues básicamente sí, la tía pues tenía ese tipo de comportamiento tan autoritario, ese tipo de comportamiento contra ella, cosa que ya le había hecho, y lo que dijo en su testimonio, palabras más, palabras menos, no es que estuviese eximiendo a Ruby Franke de esta situación. Sin embargo, ella sí cree que Ruby Franke fue manipulada por su tía. Jessie describió a Jodi como alguien que usaba su posición de consejera y su rol familiar para ejercer un control extremo y causar daño emocional duradero. Explicó que la disciplina que Jodi promovía no solo era excesivamente severa, sino también emocionalmente abusiva y psicológicamente opresiva. Además, Jessie señaló que los métodos de Connections eran perjudiciales y que las enseñanzas de su tía estaban diseñadas para manipular y ejercer poder sobre los demás. Cuenta que después del arresto vio videos de Ruby, ya que no la conocía, y al escucharla hablar se dio cuenta que ella solo repetía las mismas palabras de Jodi. Y para ella la mente maestra de lo que Ruby les hizo a sus hijos fue Jodi, pero afirma que no le quita responsabilidad a Ruby. La situación con Jessie es que es lesbiana y eso ante la religión pues está mal visto. Así que Jodi le pidió permiso a los papás de Jessie para que pasara una temporada con ella y así poderla disciplinar. Su disciplina consistió en estar aislada de manera severa, atada, tener los ojos vendados, abuso psicológico, la obligaron a dormir afuera en la nieve, la acusó de ser adicta al sexo, adicta a la masturbación, cosas que no sucedía. Y Jessie dice que hubo un momento que la hicieron dudar de sí misma, ya que para todo usaban a Dios y ellos eran una familia muy religiosa. El juicio. Es que se llevó a cabo esta investigación. Lo que todos queríamos saber es por qué Ruby Franke hizo lo que hizo, a pesar de que tuviera la manipulación de parte de Jodi, pues al final de cuentas eran sus hijos, al final de cuentas, si bien siempre había sido autoritaria, nunca había llegado a esos extremos y esa era la pregunta que estaba en el aire. Y esta, bueno, pues nos la respondieron con unos diarios que encontraron de Ruby Franke. En mayo del 2023, Ruby habla que Jodi recibió una bendición del presidente del templo, pero no especifica para qué fue esa bendición. En junio de ese mismo año dice que su hijo se negó a sentarse en la pared y por eso lo castigó dejándolo dormir afuera y solo podía entrar para ir al baño y bañarse. Cosa que Jessie Hildebrandt
confirmó que también le hizo su tía. Hay muchas páginas bloqueadas. Todo el mes de junio está bloqueado y no se sabe por qué. Se cree que fueron cosas muy terribles las que les hizo a sus hijos. Después de esto hay otra página del mes de julio donde dice: mañana cumple 12 años. No puedo creer que se siga haciendo pipí en la cama y defecando. Las elecciones satánicas llevan a uno a volverse indigente. El 14 de julio escribió que su hija se negaba a trabajar y por eso le rapó la cabeza. Al final, tanto a Ruby Franke como a Jodi les dieron 60 años en prisión. Testimonio de Shari Franke. Me llamo Shari Franke. Mi madre, Ruby Franke, es una bloguera de contenido familiar que fue arrestada el año pasado por abuso infantil. No estoy aquí como la hija de una persona con antecedentes ni como víctima de una madre abusiva de forma anormal. Estoy aquí como víctima del fenómeno de los blogs familiares. Mi objetivo no es presentar una solución a este problema, sino arrojar luz sobre los problemas éticos y económicos que conlleva ser un niño influencer. Cuando los niños se convierten en las estrellas de los contenidos en línea de su familia, se convierten en influencers infantiles. Esto va más allá de filmar la vida familiar y publicarla en internet. Es un trabajo de tiempo completo, con empleados, tarjetas de crédito, comerciales, gerentes y estrategias de marketing. La diferencia entre el blogging familiar y un negocio normal es que todos los empleados son los propios niños. Desde antes de nacer hasta los 18 años, muchos niños se convierten en las estrellas de negocios familiares en YouTube, Instagram y otras plataformas. Utah es particularmente un punto destacado para este tipo de contenido, debido a la cultura familiar de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y el deseo de compartir la fe. También tener familias numerosas hace que el contenido familiar sea más lucrativo. Aunque grabar y compartir la vida familiar puede parecer inocente, quiero dejar claro que no hay una razón moral o ética para publicar a tus hijos en internet por dinero o fama. En un principio, el blogging familiar es un negocio atractivo que puede generar altos ingresos. En mi caso, se convirtió en la principal fuente de ingresos de mi familia, como sucede con muchos bloggers familiares a tiempo completo. Aunque algunos influencers infantiles reciben pagos por su trabajo, como en mi caso, a menudo estos pagos se presentan como recompensas. Por ejemplo, nos ofrecían $100 o un viaje de compras si grabábamos algún momento especialmente embarazoso o emocionante. Simplemente se asumía que el viaje en sí era suficiente pago, sin importar que el trabajo del niño haya financiado dicho viaje. Hay una ley que garantice que los influencers infantiles reciban dinero de su trabajo. Incluso cuando se registra el negocio en la LLC, no sé qué es, no hay garantía de que los niños reciban compensación alguna. Cualquier pago que ocurra es informal y sin registro. Además, los padres suelen beneficiarse de extensiones fiscales por los gastos relacionados con la creación de contenido. Como niña, era plenamente consciente que era una empleada. El negocio prosperaba cuando yo estaba feliz o cuando compartía mis dificultades con el mundo. Algunos de nuestros videos más populares incluían momentos en los que me sentía avergonzada o estaba enferma, mientras todo el mundo podía ver esa vulnerabilidad. Mis amigos dejaron de frecuentarme porque no querían ser grabados y yo nunca tuve un descanso de la cámara. Muchos niños influencers dirán que tienen el control sobre lo que se publica, y eso también lo hemos escuchado. Pero la realidad es que los padres suelen incentivarlos o presionarlos para que compartan momentos vulnerables. Como niños no entendemos las consecuencias de exponer nuestra vida en internet. Simplemente no podemos dar nuestro consentimiento de manera plena. No fue hasta más tarde que comprendí el impacto de esta exposición en mi vida. Mi presencia en redes sociales se llenó de rumores y de etiquetas que se quedaron conmigo. Además, los depredadores buscan activamente influencers infantiles y puedo asegurar que los padres son conscientes de estos peligros y aún así eligen publicar contenido de sus hijos. Este es un problema serio. No estoy pidiendo que se prohíba el blogging familiar, aunque ese es mi objetivo final. Entiendo que aquí no se aprecia la intervención excesiva del gobierno, pero cuando se trata de proteger a los niños, este debería de ser un tema bipartidista.
Anticipo que a medida que los influencers infantiles en Utah crezcan, habrá crisis legales con niños que al ser adultos podrán darse cuenta de que la exposición ha causado graves problemas emocionales o que no han recibido compensación justa. Es mejor abordar este problema ahora. Aunque algunos niños reciben buenos pagos, quiero ser muy clara. No hay cantidad de dinero que justifique la pérdida de privacidad y de infancia. En ninguna otra industria justificarían el trabajo infantil no regulado solo porque recibe una gran paga. De poder hacerlo de nuevo, preferiría no haber tenido mi niñez expuesta en internet. Ninguna cantidad de dinero puede compensar lo que he vivido. Me enorgullece ser una de las primeras influencers de Utah en hablar en contra de esta situación. No quiero que me vean como una excepción. El blogging familiar arruinó mi inocencia mucho antes que mi madre cometiera un crimen. Mis experiencias no son únicas, están ocurriendo a influencers infantiles en Utah y en todo el país, y me atrevería a decir en todo el mundo. Abordemos este tema antes de que se convierta en una crisis mayor. Gracias por su atención. Bueno, después de ver esta situación, tenemos que tener los ojos bien abiertos con todos estos canales familiares, que es algo que hemos estado hablando tanto en mi otro canal como en este, que al final de cuentas tú ves una familia perfecta, una familia feliz, una familia que se la pasan bien, pero por detrás hay demasiadas, pero demasiadas situaciones. Tanto así como pues el testimonio de Shari Frankie, que nos está diciendo que las cosas no eran color de rosa como aparentaba en redes sociales. Ella ni siquiera era consciente de todo lo que le estaba provocando la exposición y sobreexposición. También Ruby, que llevó las cosas a un extremo, que entiendo que no todos los videobloggers, no todos los padres van a llevar las cosas a ese extremo, pero así se empieza, así es como se empieza, así es como empezó Didi Blanchard, que es la mamá de Gypsy Rose, que fue una cosita, otra cosita, de repente, bueno, pues ya ayudas, todo el mundo apoyándola, todo el mundo haciendo donaciones, caridades, viajes y todo esto, y a qué era, pues a costa de tener a su hija enferma, ¿no? En este caso, bueno, pues la sobreexposición, y yo sé que hemos hablado de canales que no están en estos extremos, pero quien les dice que no puedan llegar a estos extremos. Y por último, los quiero dejar con esta pregunta: ¿hasta qué punto los videobloggers familiares, los videobloggers de crianza deberían de exponer a sus hijos? Y bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y por favor déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan. Si les gusta este contenido, por favor suscríbanse a este canal porque cada semana traemos un contenido nuevo. ¡Adiós!